Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El tema que convoca para este video es el de la atención primaria de la salud. La bibliografía obligatoria de este tema y este tema pertenecen a los contenidos de la UP número 7 del área de crecimiento y desarrollo. Los autores son, en un caso, un texto de dos autores latinoamericanos, Quispe, de origen ecuatoriano, y Monsalvo, de origen argentino, dos médicos que se han dedicado a lo largo de su vida a trabajar temáticas de salud desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva crítica de modelos instalados, y el libro donde pertenecen estos dos capítulos es Salud, Amor y Libertad. Los capítulos son el capítulo 1, La lucha continúa, los sueños persisten, y el capítulo número 3, Reflexiones en busca colectiva, construyendo caminos saludables. El otro texto es lo que conocemos como la Declaración de Alma-Ata. En realidad es el documento final de la reunión de la Organización Mundial de la Salud, que se hizo en 1978 y que dio lugar a todo este movimiento de pensamiento respecto de la salud pública que se organiza a partir de la figura de la atención primaria de la salud. Yendo específicamente al tema, en esta misma declaración de Alma-Ata se define qué es la atención primaria de la salud. Vamos a tratar de repasar un poquito cada uno de los párrafos de esa definición. Dice el documento de la Organización Mundial de la Salud que la atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial. No tenemos que confundir esencial con básica. Esencial se debe interpretar como aquello que necesita la asistencia efectiva que necesita la población, sea la complejidad que sea, para custodiar su salud, basada en métodos y tecnologías prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptables. Es decir, esta asistencia esencial tiene un fundamento científico, no debe perderse ese fundamento científico, pero también esas prácticas y esa asistencia debe estar socialmente aceptada, es decir, debe adaptarse a las características sociales, culturales de la población, y debe haber una comunicación entre ese conocimiento científico y el conocimiento que la población tiene de su salud y de las tradiciones que han generado conocimientos también de parte de la comunidad respecto de lo que debe ser la asistencia sanitaria, puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad mediante su plena participación a un coste que la comunidad y el país puedan soportar. Bueno, este párrafo es un poco largo. Puesta al alcance de todos los individuos y familias implica que debe ser accesible esta asistencia sanitaria. Después, más adelante, vamos a definir más específicamente qué tiene que ver con la accesibilidad, pero todo el mundo debe poder acceder a este tipo de asistencia. Acá, con la cuestión de todo el mundo y todos los individuos y familias, implica también otro de los principios que vamos a repasar, que es el de universalidad. Mediante la plena participación, otro elemento central también de esta propuesta de atención primaria, es decir, la participación de todos los integrantes de la sociedad. Después lo vamos a ver un poco más detalladamente, lo que tiene que ver con participación comunitaria en salud, pero esto implica que las decisiones y la puesta en práctica de la asistencia sanitaria esencial implica no solamente la participación de los profesionales de la salud, sino también de la comunidad de cada espacio y de cada lugar donde se ponga en práctica esa asistencia sanitaria, a un coste que la comunidad y el país puedan soportar. Esto implica también, nos lleva un poco también al tema de la accesibilidad y al debate de cómo se custodian los recursos y cómo se utilizan los recursos.
En este sentido, los diferentes países han tomado algunas alternativas respecto de este coste. Si este coste va a ser asumido totalmente por parte del Estado o va a ser compartido entre el Estado y la comunidad. Eso tiene que ver con las políticas de ingresos y las políticas también impositivas que cada país, pero más allá de las políticas que llegue a cada país desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la organización, de los ingresos económicos que cada Estado tiene, lo importante es que ese costo de salud debe poder ser soportado, es decir, no traer endeudamiento y no traer dependencia por parte de los habitantes de esos países y la comunidad, en todas y cada una de las etapas del desarrollo, con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Bueno, un poco esto de autorresponsabilidad y autodeterminación refuerza el tema de la participación de la comunidad, la necesaria participación de la comunidad, y también la autonomía que cada uno de los estados, cada uno de los países, cada una de las sociedades que forman parte de esos estados deben tener autonomía para decidir, poder decidir cuál es la característica de esa asistencia sanitaria esencial que necesita la comunidad. Vamos específicamente ahora, siguiendo el texto de Quispe y Monsalvo, a los diferentes tipos de atención primaria que se podían, diferenciar. El primero de ellos, atención primaria de la salud integral. Este tipo de atención primaria integral es la que surge de la misma declaración de Alma-Ata y con las características que recién hemos descrito respecto de la definición de atención primaria. Cuando se definió atención primaria de la forma que recién lo hemos relatado y visto en la pantalla, se pensaba en este tipo de atención primaria integral, es decir, donde hay una integración entre el sistema de salud, los demás, la comunidad y las demás dependencias del Estado, que no diferencia, en principio, prioridades respecto de cuáles son las necesidades de la comunidad, sino que trata de englobar a todo lo que tiene que ver con la problemática de salud, sin privilegios ni de grupos sociales ni de problemáticas específicas. Esa evaluación depende, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos planificación estratégica, depende de las decisiones que en cada espacio territorial se puedan definir para las características específicas de esa población. No tiene que ver con una política, que baja desde los niveles más altos del Estado para definir cuáles son las prioridades o no. Esa prioridad y esa organización y esas decisiones se toman a partir de la participación de la comunidad en cada espacio territorial y poblacional. Respecto de la otra tipo de atención primaria de la salud selectiva, surge sobre todo en la década de los 80, 90 esta perspectiva a partir de la injerencia en los temas de salud de la mayoría de los países, sobre todo de Latinoamérica, de organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que subordinaban los créditos a los países, sobre todo países latinoamericanos, que es lo que un poco nos compete analizar en este caso. Subordinaba entonces los créditos a el cumplimiento por parte de los países de ciertas pautas sanitarias, seleccionando determinadas variables o determinadas problemáticas de salud que al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional les importaba controlar respecto porque estas variables tienen que ver con el desarrollo económico básicamente. Entonces, la atención primaria de salud selectiva es una especie de mueca de la atención primaria de salud integral que intenta, con el ropaje de la atención primaria de la salud, priorizar determinadas problemáticas de salud, no por el interés de la población, sino por el interés superior de estos organismos internacionales. La puesta en práctica de esta atención primaria selectiva, en el caso de la Argentina,
tuvo su cara más triste con los acontecimientos de 2001, donde se empezaron a ver, digamos, los efectos de este tipo de políticas basadas en la atención primaria de la salud selectiva. Respecto de la tercera tipo de atención primaria de la salud y de los ecosistemas, bueno, esta es un poco la propuesta de Monsalvo y Quispe, que intenta recuperar, digamos, la mirada, la perspectiva de la atención primaria salud integral, sumándole, agregándole la importancia del cuidado de la naturaleza, el cuidado de la tierra, el cuidado del entorno geográfico donde viven las poblaciones. Es decir, la atención primaria de la salud de los ecosistemas suma o intenta, digamos, también recuperar la atención primaria de la salud integral, sumándole la reflexión de la importancia no solamente de mantener el territorio, sino que la salud se cuida en tanto podamos cuidar el entorno en el cual vivimos a partir del cuidado de la naturaleza y a través de políticas sustentables desde el punto de vista económico, educativo, que repercuten en la salud de las poblaciones. Cuando se habla de ecosistemas, se habla de territorios que tienen ciertas características donde la salud debe cuidarse, evaluarse y atenderse en función de esas características territoriales, siempre a partir de políticas que puedan ser sustentables en el tiempo y que puedan ser mantenidas en el tiempo para el cuidado precisamente de esa salud. Bueno, una vez entonces definidos los tipos de atención primaria, vamos a volver a lo que se plantea desde la misma declaración de Alma-Ata y vamos a tratar de repasar los principios filosóficos, podríamos decir, que rige a la atención primaria de la salud. El primero de los principios es de la universalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la salud debe ser universal, debe ser para todos, sin distinción de razas, de etnias, de condición social, de condición política. Es decir, todas las personas merecen acceder a la mejor atención de la salud que los conocimientos científicos y comunitarios puedan dar a esa comunidad. El segundo de los principios tiene que ver con la accesibilidad. En este sentido hay varios, digamos, temas que están relacionados con la accesibilidad. Uno de los que se basó específicamente la atención primaria y la declaración de Alma-Ata es que la accesibilidad desde el punto de vista de la distancia que se pueden, digamos, separar a la comunidad de los efectores de salud. En ese sentido, la atención primaria, a partir de la APS, se genera lo que se conoce como centros de salud, que son efectores que deberían funcionar en lugares cercanos a la comunidad donde la comunidad pueda acceder, digamos, fácilmente y en un tiempo relativamente corto. Entonces, una de las cuestiones que tiene que ver con la accesibilidad es la distancia que media entre el lugar donde reside la comunidad y el lugar donde radica el centro de salud. Por otro lado, también debe ser accesible los demás niveles de salud, ya vamos a ver qué son los niveles, pero digamos los demás efectores que se conoce como de mayor complejidad. Es decir, no solamente debe ser accesible el centro de salud que está en el barrio, o el lugar donde vive la comunidad, sino que deben ser accesibles los demás elementos que forman parte del sistema de salud y que, atienden otras necesidades que no se pueden, digamos, resolver en el nivel más local. También la accesibilidad tiene que ver con la comprensión desde el punto de vista cultural de la población, es decir, que la población tenga la posibilidad de ser comprendido, sus características culturales, su forma de hablar, sus tradiciones. Y en este sentido, entonces, la accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de comunicación
entre la comunidad y el equipo de salud o los funcionarios que actúen en determinado institución o efector de salud. Entonces, el segundo tema tiene que ver con la accesibilidad cultural, el reconocimiento y la comprensión de las culturas como una forma de abrir las puertas para la posibilidad de la atención de la salud y el cuidado de la salud. Otra cuestión que tiene que ver con la accesibilidad es lo que un poco planteábamos desde el punto de vista económico, es decir, accesible también es cuando la población puede asumir los costos, si los hubiera, de la atención. Por lo tanto, ahí hay todo un debate que tiene que ver con cada región y cada país respecto de, bueno, quién va a asumir esos costos, pero en principio lo que plantea la atención primaria es que esos costos deben poder ser soportados por la comunidad. Entonces, la accesibilidad en este caso tiene que ver con la accesibilidad económica. Y por último, el último tema que tiene que ver con la accesibilidad es que la atención primaria de la salud le pueda resolver los problemas a la comunidad. Es decir, también la accesibilidad tiene que ver con la posibilidad de que las acciones en salud resuelvan los problemas de salud que tiene la comunidad, en tanto que el sistema de salud o la atención primaria de la salud no resuelva esos problemas, digamos, también se rompe la accesibilidad porque la población desconfía de esos efectores de salud, de esas prácticas sanitarias basadas en la atención primaria y por lo tanto no van a buscar atención y por lo tanto, digamos, la consecuencia de todo esto es que los procesos de salud o enfermedad siguen su curso sin que tengan el control adecuado. El último de los principios es el de la equidad. Podríamos decir que la equidad se basa en, digamos, en que todo el mundo tiene que acceder a la atención que necesita. Esto implica diferenciar la equidad de la igualdad. Igualdad sería que todo el mundo tenga la misma atención. La equidad lo que plantea es que todo el mundo debe tener la atención que necesita para el problema que tiene. Esto que parece una diferenciación solamente entre dos palabras, tiene una implicancia importante respecto de quienes toman las decisiones de qué es lo que necesita la población. Esas decisiones en la atención primaria se toman en los lugares más cercanos a la población porque son quienes mejores pueden entender cuáles son las problemáticas de salud que transita la comunidad y en ese sentido las decisiones tienen que ver con cuáles son las estrategias sanitarias que son las más adecuadas en función de la problemática real que transitan esas comunidades. La equidad entonces tiene que ver con que todo el mundo pueda acceder a la atención que efectivamente necesita. Vamos entonces a la próxima pantalla. Vamos a ver entonces ciertas cuestiones también que definen y que caracterizan la atención primaria de la salud. Se dice habitualmente, y lo plantea la famosa declaración de Almata, que la atención primaria es una política. Es una política porque la atención primaria de la salud se propone una intervención proactiva respecto de los procesos de salud o enfermedad y esa intervención proactiva implica definir objetivos para mejorar la salud de la población. Entonces es una política porque hay una decisión política y una planificación para poder alcanzar determinados objetivos respecto de la salud de la población. Se dice también que la atención primaria de la salud es una estrategia. En este sentido, recuperamos algo que ya dijimos antes, que tiene que ver con la forma en que se planifica la salud desde la atención primaria. Tradicionalmente, la forma de planificación en salud es una planificación normativa, es decir, son los estratos más altos de los sistemas de salud
quienes definen las políticas de salud, los que planifican qué es lo que se debe hacer en cada una de las instancias que tienen que ver con la atención de la salud de la población. De esa manera se definen normativamente también cuáles son las prioridades y cuáles son las acciones que se deben tener a través de esas prioridades, tratando de homogeneizar a toda la población, es decir, que toda la población parecería que tiene los mismos problemas de salud, sea en la región o en el lugar en el que vive. Esto, digamos, trae muchas dificultades desde el punto de vista de la efectividad de la atención que se lleve, porque muchas veces se planifica en función de una problemática de la población que no es real. Por eso, a partir de la atención primaria se empieza a hablar de planificación estratégica, es decir, aquí el punto está puesto en quién es el que define la estrategia. El estratega es un sinónimo de general, entonces en la atención primaria una de las cuestiones que cambia es quién define la estrategia. La estrategia se la define desde los lugares o los efectores más cercanos a la población, porque se supone que es desde esa cercanía que se puede conocer las características de la población y las problemáticas de salud que puede tener esa población. En este sentido, entonces, la estrategia la define, podríamos decir, el equipo de salud que funciona en los efectores de salud o centros de atención primaria. Vamos a ver también en un ratito que esta planificación no es solamente, o qué se entiende, el problema es qué se entiende por equipo de salud, si es solamente los profesionales de la salud o también de estas definiciones de las estrategias debe participar la comunidad. Pero en este sentido, entonces, la planificación estratégica modifica, da vuelta lo que tradicionalmente se entendía por planificación, asociado a la planificación normativa, es decir, se planifica desde los lugares más altos de la estructura de salud y verticalmente, normativamente, se bajan las órdenes que en cada estrato, en cada lugar, en cada sector se deben cumplir. Esto es muy poco, digamos, productivo desde el punto de vista de la salud. Por eso, a partir de la atención primaria y la posibilidad de que los centros de salud estén allí donde está la comunidad, se empieza a plantear una nueva forma de planificación llamada estratégica. Es decir, la estrategia es manejada desde el centro de salud, desde el lugar más cercano a la comunidad, a partir de las características y las prioridades de salud que pueda tener esa comunidad. Otra cuestión que es importante y que se plantea desde la atención primaria de salud y la declaración de Alma-Ata es la necesidad de que los equipos de salud sean interdisciplinarios, es decir, se trabaje a partir del concepto de interdisciplinariedad. Interdisciplinariedad implica la coexistencia en ese equipo de salud de diferentes profesiones, algunas ligadas directamente a la salud, como podría ser la medicina, la enfermería, la psicología, y otras que dependen de las características de esa población. Se puede incorporar dentro del equipo antropólogos, trabajadores sociales, comunicadores sociales. Depende de la característica de las problemáticas y las necesidades que tenga esa comunidad, quién va a conformar el equipo, quién va a participar de la conformación de ese equipo. El trabajo interdisciplinar implica que estas profesiones tienen que entablar un diálogo para poder enfrentar en equipo interdisciplinario esas problemáticas. Es decir, no es lo que habitualmente se entiende en medicina con el concepto de derivación, es decir, un profesional hace un diagnóstico y deriva para que otro profesional haga su tarea y ese deriva para que otro profesional haga su tarea, pero ninguno de los profesionales conversan entre sí para buscar las soluciones a los problemas, sino que es, digamos, una especie de transferencia de la responsabilidad de un profesional a otro. En la idea de equipo de salud y de equipo de salud que trabaje interdisciplinariamente implica que las problemáticas son abordadas conjuntamente con las profesiones o las disciplinas que forman parte de ese equipo.
El otro punto tiene que ver con la gestión participativa. Se plantea que la atención primaria de la salud tiene que tener una gestión participativa. Aquí es donde entra lo que definíamos antes o comentábamos antes como participación comunitaria en salud. Es decir, ese equipo de salud del que hablábamos antes tiene que también estar integrado por la comunidad. La comunidad forma parte del equipo de salud. Una gestión participativa implica que todos los involucrados en la salud de una determinada comunidad deben participar de esa gestión a partir del diálogo y el respeto entre cada una de las disciplinas y el respeto también de la comunidad. Implica una gestión participativa que a partir de esa participación se deben definir cuáles son las prioridades respecto de las problemáticas de salud del barrio. Primero, cuáles son las problemáticas, después definir las prioridades participativamente, también participativamente generar las estrategias que van a desarrollarse para poder trabajar sobre esas problemáticas de salud y esas prioridades que se han definido. Y por último también es participativa la evaluación de la gestión que se ha llevado adelante, es decir, la evaluación de si esas estrategias son las adecuadas y tienen el rédito que se esperaba tuvieran desde el punto de vista sanitario. Entonces, cuando se habla de una gestión participativa, es participativa en tres ejes: el eje de la definición de cuáles son los problemas, la definición de cuáles son las estrategias que se deben seguir adelante para abordar esos problemas, y también es participativa la evaluación de esas estrategias para ver si cumplieron con los objetivos que se había planteado la estrategia. Esto es lo que en términos generales se conoce como una política, el desarrollo de una política. Otro elemento importante de la atención primaria es la intersectorialidad, es decir, la atención primaria se supone que se desarrolla dentro del campo de la salud. Para eso habitualmente hay secretarías de salud, ministerios de salud, etcétera, etcétera. Lo que plantea la atención primaria y la declaración de Alma-Ata es que no puede reducirse el cuidado de la salud solamente a las ciencias de la salud y a los organismos del Estado que se encargan de la salud, como son los ministerios, secretarías de salud, sino que el Estado, todas las dependencias del Estado deben participar de las acciones sanitarias. Quizás el ejemplo más concreto es la necesidad de agua potable para el cuidado de la salud de la población, y el tendido de agua potable y el cuidado del agua, de la calidad del agua, no depende del sistema de salud, sino que depende de otras dependencias. Lo mismo podríamos decir con las obras de saneamiento, pavimentación, calidad de las viviendas, contaminación ambiental. Es decir, el cuidado de la salud no depende solamente de la salud, sino que es una perspectiva intersectorial donde otras dependencias del Estado también deben participar para ese cuidado, y debe haber una comunicación entre el sector salud o el sistema de salud y las demás dependencias del Estado para alcanzar el fin del cuidado de la salud. Por último, lo que tiene que ver con el ordenamiento que plantea la atención primaria de la salud, y ese ordenamiento tiene que ver con, por un lado, los recursos humanos, es decir, el capital humano que trabaja en salud, y por otro lado también lo que tiene que ver con los recursos y también con digamos, las instituciones o efectores que forman parte de un sistema de salud. Cuando hablamos de un orden, hablamos a partir del concepto de sistema, y cuando hablamos de sistema hablamos de un conjunto de elementos que están ordenados, interrelacionados entre sí, y el cambio o el no funcionamiento de uno de los elementos del sistema hace que el sistema en su totalidad no funcione. En este sentido, ese ordenamiento en formato de sistema plantea para los efectores de salud, a partir del criterio de la atención primaria de la salud, en tres niveles: el nivel
Uno, que es el de los centros de atención primaria, que tienen como función evitar la enfermedad, tiene como función primordial evitar la enfermedad, pero también atender las enfermedades más comunes y que requieren de una menor tecnología para su cuidado. El nivel 2 es el de los hospitales de referencia. Un ejemplo de nivel 2 es el Hospital Centenario, que está al lado de la Facultad de Medicina, donde se atienden, como se dice, todas las clínicas, todas las problemáticas en toda su complejidad y con, digamos, recursos complejos, con quirófanos, elementos de diagnóstico, es decir, todo el saber de la ciencia médica aplicado a la atención de las enfermedades, digamos, en toda su complejidad y en toda su variedad. Y por último, el nivel 3, que tiene que ver con decisiones políticas y epidemiológicas respecto de cuáles son las problemáticas de salud que necesitan de un efector específico para poder intervenir sobre esa problemática. Un ejemplo es el Hospital Agudo Ávila, que queda enfrente de la Facultad de Medicina, donde se atiende específicamente la problemática de salud mental, porque digamos, la región necesita de un hospital especializado y con los conocimientos necesarios para y específicos para poder abordar esa problemática por la complejidad que tiene esa problemática y por la frecuencia con la cual se da esa problemática dentro de la región. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias.